año de la carrera de Contaduría Pública que hoy está de aniversario. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla porque soy muy respetuosa del tiempo que ustedes invierten en su capacitación. Prácticamente en esta conferencia deseo compartir con ustedes la investigación sobre los enfoques para determinar los costos de producción agrícola, tanto en Bolivia como en Argentina. Y voy a partir de las estadísticas que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística. En pantallas ustedes pueden observar que Bolivia, ¿no es cierto?, ha ido incrementando tanto en la superficie y la producción por año agrícola, año tras año. En este cuadro podemos evidenciar que desde 1984 hasta el 2019 ha ido incrementando no solo la producción, sino también la superficie. También tengo en las imágenes, ¿no?, una representación de la cantidad de alimentos que somos capaces de producir, en la que nos informan que sumamos más de 17 millones de toneladas métricas en la producción agropecuaria, a raíz de un artículo que dice: en el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer que el crecimiento de la producción en el periodo agrícola 2015-2016 llegó a 17.139.826 toneladas métricas, con un incremento de más de 5 millones de toneladas con relación al año agrícola 2005-2006. Cuando registró 11.949.579 toneladas métricas. También esta institución pública nos da información sobre los cultivos tradicionales y las imágenes hablan por sí solas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, vemos cómo ha ido incrementando la caña de azúcar. En la siguiente diapositiva también tenemos información sobre la superficie cultivada según la especie. Lo propio ha ido incrementando año tras año. Tenemos también información sobre los cultivos originarios que producimos los bolivianos, que han crecido bastante. Esto me llevó a realizar una investigación sobre cómo determinar los costos de producción, considerando que muchas organizaciones se dedican a la producción agrícola. Introducción. La determinación del costo de producción agrícola, tanto para los cultivos transitorios y permanentes, se caracterizan por ser peculiares en cada una de las etapas que forman parte del proceso de producción, para el estudio correspondiente en base a la experiencia, utilización de tecnología e investigación, así como la posterior comercialización. ¿Qué significa? Que no es lo mismo producir frijol en el Beni que producir frijol en Chuquisaca o en Santa Cruz. Tiene sus diferencias en cuanto al proceso de producción y los insumos que se van a utilizar en el mismo. También dependen de las políticas empresariales y del know-how que tiene cada organización con el fin de reconocer sus costos directos, indirectos, fijos, variables, etc. ¿A qué me refiero con el know-how? Me refiero a las habilidades y las destrezas que van adquiriendo las organizaciones conforme van produciendo un bien agrícola. ¿Cuál es la importancia de poder establecer un costo de producción? Que yo puedo estimar un costo de producción probable.
Segundo, me permite reducir aquellos costos innecesarios o definitivamente eliminarlos. Tercero, establecer precios competitivos tanto en el mercado interno como externo, considerando de que al costo de producción le voy a añadir un margen de utilidad para poder tener un precio. Voy a poder mejorar la productividad, es decir, ser eficiente en la producción agrícola. Voy a poder contar con un instrumento de control gerencial para realizar proyecciones a corto, mediano y largo plazo, considerando los riesgos que acechan a la producción. ¿A qué me refiero con ello? A que nosotros tenemos cultivos transitorios y también tenemos cultivos permanentes. Por esa razón, realizar estas proyecciones nos ayudarían bastante para poder establecer esos costos. Utilizar un sistema de información oficial, creíble y útil para la toma de decisiones. Es por esta razón que voy a empezar explicando el enfoque boliviano número 1. Algunas instituciones públicas de nuestro país, como el Observatorio Agroambiental y Productivo, instancia técnica del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía a través de la generación, sistematización y difusión de información especializada del sector agropecuario y de desarrollo rural, realizan el análisis y la proyección del costo de producción de los bienes agrícolas, tomando en cuenta la siguiente información. Entonces, ¿qué tenemos en esta diapositiva? De que una institución pública ha logrado establecer los costos de producción de bastantes bienes agrícolas a nivel nacional. Ustedes pueden revisar la página web y pueden encontrar información de Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, etcétera, y los bienes agrícolas, así como el costo de producción para cada uno de ellos. Y para ello les voy a mostrar un ejemplo sobre el costo de producción en el cultivo del frijol. ¿Cómo determinan ellos estos costos? Preparan una hoja de costos de producción que incluye los siguientes elementos. En la parte superior, identifican el lugar de producción por departamento, muy importante para hacer el análisis. El municipio donde han hecho el análisis, la campaña agrícola, la variedad del bien agrícola, el nivel tecnológico que han utilizado, el mes de siembra, el mes de cosecha y el periodo vegetativo. También han elaborado una composición de los costos y han partido de los costos directos, que son erogaciones que tienen una relación directa a la producción de los bienes agrícolas o servicios que ofrece una empresa. Estos costos directos a la vez los han dividido en 4 rubros. El primer rubro titula gastos de cultivo. En ellos han incluido los costos de mano de obra, no solamente por jornal, también podría ser por contrato. Han utilizado datos de la maquinaria agrícola y otra acción animal, considerando que todavía muchos de nuestros bienes agrícolas son producidos utilizando la tracción animal. Tenemos costos por el proceso de producción, que incluye la preparación del terreno, que puede ser por labor y pases, la siembra, el tratamiento fitosanitario, que se refiere al cuidado de las plantas. Tenemos también la cosecha. Incluyen los insumos, ¿dónde está la materia prima, que es la semilla? Incluyen los pesticidas y algunos materiales que pueden ser las bolsas. Incluye también datos de los gastos generales como los imprevistos necesarios en la producción agrícola, considerando de que existe un riesgo precisamente por las inclemencias climatológicas. Tenemos datos del alquiler del terreno, que incluye también un periodo vegetativo, la depreciación, y hay una suma prácticamente de 4 elementos que totalizan a los costos directos. En este análisis que realiza esa institución pública, también toma en cuenta a los costos financieros como parte de los costos indirectos.
para establecer un costo total de producción. Una vez que obtengan ese costo total de producción, lo dividen entre el rendimiento probable y establecen un costo unitario de acuerdo a la unidad de medida, que puede ser kilogramos, arrobas, quintales, toneladas, etc. Estoy compartiendo en este momento con ustedes justamente un ejemplo de lo que les acabo de explicar. Tenemos aquí un título. Esto, por ejemplo, corresponde al departamento de Beni, ¿no? El municipio de Trinidad. Tenemos una campaña agrícola. La variedad que se ha cosechado es el frijol negro. El nivel tecnológico es semimecanizado. El mes de la siembra ha sido abril. El mes de la cosecha julio. Y periodo vegetativo de 3 meses. Aquí ustedes pueden establecer que desarrolla, ¿no es cierto?, ciertas actividades propias del proceso de producción. Aquí tenemos la unidad de medida, que puede ser jornales, labores, litros, kilos, etc. Tenemos el número de unidad, tenemos el valor unitario y tenemos el costo total. En la parte inferior también seguimos con la composición de los datos con datos numéricos, que nos permite establecer finalmente a cuánto asciende mi costo directo, aquí está, a cuánto asciende mi costo indirecto y el costo total de producción, que es la suma de ambos, tanto del costo directo como del costo indirecto. También me permite obtener información sobre el rendimiento probable, en este caso, kilogramos por hectárea. Si yo divido este costo total de producción entre la cantidad de kilogramos, voy a obtener el costo por kilogramo. Aquí podemos establecer cuál es la composición de estos costos en Beni. Y establecemos de que tenemos una parte de los costos directos, que son los costos de mayor impacto en esta producción, y también tenemos datos de los costos indirectos. La suma de ambos me va a dar un costo total de producción. Esta información que me presenta esta institución pública, yo la puedo utilizar para poder comparar datos. Como muestro, estamos comparando datos de 2 departamentos. El primero es el Beni, el segundo es Chuquisaca. Tenemos aquí una diferencia muy importante, que es el periodo vegetativo. En el Beni es de 3 meses, en Chuquisaca es de 5 meses. Pero, ¿no? ¿En qué se caracterizan? De que tienen también una similitud en la composición, pero no así en la descripción específica, toda vez de que las habilidades que desarrollan en un departamento o en cierta organización son diferentes a otra. Y para ello he preparado para ustedes un ejemplo práctico. He transcrito prácticamente los 2 datos, tanto del Beni como de Chuquisaca, para poder demostrarles a ustedes de que en base a un análisis de la información aritmética que se presenta en esta hoja de costos, podemos establecer diferencias sustanciales. Aquí tenemos gastos de cultivo, ¿no es cierto? Tenemos erogaciones por concepto de mano de obra, erogaciones por la utilización de maquinaria agrícola. Tenemos también los insumos, que no son los mismos. Tenemos aquí los gastos generales, que se utilizan en ambos. Puede ser que haya un costo por alquiler del terreno, si es que la organización no cuenta con una propiedad para poder producir. Tenemos datos de la depreciación y tenemos el total de costos directos. Fíjense que en el Beni no es lo mismo que en Chuquisaca. También tenemos los costos indirectos, que analizando esta hoja de costos se ha establecido de que son el resultado de un costo financiero a un interés simple.
tenemos un costo total de producción, que es la suma de los costos directos más los costos indirectos, y tenemos un rendimiento probable. Como podemos observar en pantalla, el costo de producción del Beni no es el mismo que el costo de producción de Chuquisaca. Volvemos al análisis y voy a terminar con concluir, ¿no es cierto?, sobre el enfoque boliviano número 1. Hace énfasis en la composición de los costos directos e indirectos vinculados al proceso, que conforman el costo de producción del bien agrícola, donde se identifica claramente desembolsos tomando en cuenta la unidad de medida, el costo por jornada, el tiempo, el número de unidad, el costo unitario, costos financieros, los costos relacionados a la prevención y curación de las enfermedades que pueden padecer las plantas, así como las técnicas, los nutrientes e inversión en riego. También se caracteriza por las estimaciones propias de la incertidumbre en la actividad agrícola. Voy a dar lugar al enfoque boliviano número 2. Este enfoque está basado en la autoría del licenciado Magíster Mendoza Yura Adolfo, ex docente de la carrera de Contaduría Pública, que ha elaborado el libro de costos agropecuarios. El autor toma en cuenta el tiempo específico que involucra el proceso de producción, tanto de los cultivos transitorios y permanentes. Ejemplo, la producción de la soya de 5 meses. Para el autor, ¿no es cierto?, los costos agropecuarios se pueden definir como la suma de valores de bienes y servicios involucrados en un proceso productivo. Valores que se expresan por medio de: toma en cuenta erogaciones en gastos, las amortizaciones y depreciaciones y el costo financiero. ¿Qué significa eso? Que él determina un costo de producción en base a estos 3 elementos. Y nos dice: todos los bienes y servicios son insumos necesarios para producir, ya que las sumas de los mismos constituyen el costo. Es así que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en este libro, información detallada de la siguiente forma. Hace énfasis en las inversiones, donde expone los activos fijos y también las propiedades agrícolas. Dentro de los gastos, relaciona las erogaciones del proceso de producción agrícola. Y también este autor amortiza los alambrados, los tinglados, las viviendas y también los activos fijos biológicos. Una vez que tiene esta información, establece si la organización necesita pagar un costo financiero o no. Si necesitara pagar este costo, hace un resumen de los gastos, de las amortizaciones, de las depreciaciones y del costo. Una vez que totaliza estos 3 elementos, obtiene su costo total. ¿Cuál es la conclusión del enfoque boliviano número 2? El autor toma en cuenta 4 rubros. En las inversiones expone los activos fijos y activos fijos biológicos con un respectivo valor en libros. En los gastos se reflejan las erogaciones propias del proceso de producción específico, las amortizaciones respectivas tanto para los activos fijos como para los activos fijos biológicos, y también toma en cuenta el costo financiero. Ahora voy a explicarles el enfoque boliviano número 3 que corresponden a mi persona. Para hacer este enfoque, ¿no es cierto?, yo puedo determinar los costos de producción tomando en cuenta la aplicación que tenga. Y puedo identificar 2.
Desde el punto de vista de una óptica empresarial, como por ejemplo la empresa Totaí Citrus S.A., que es una empresa Graco Santa Cruz que se dedica a la producción de limones y su industrialización. Y también puedo referirme al punto 2 desde un punto de vista de la óptica no empresarial. Por ejemplo, la producción de limón en Potosí, en la provincia de Torotoro. Y para ello puedo dar un ejemplo con fines enunciativos y no limitativos. Y para ello puedo mencionar el régimen agropecuario unificado, que es un régimen especial establecido en el Decreto Supremo 24463 del 27 de diciembre de 1996. ¿Qué es lo que hallo en común en este análisis y en esta investigación? De que tanto en la óptica empresarial como en la óptica no empresarial, yo estoy buscando un costo y estoy buscando un beneficio. Y de ahí emana justamente la importancia de hacer una hoja de costos de producción. Voy a explicarles los fundamentos que tengo para establecer una óptica empresarial. Se toma en cuenta todas aquellas erogaciones vinculadas e insumidas en el proceso de producción y los registros contables de las depreciaciones que correspondan se los expondrá en el estado de resultados por una gestión económica, según lo establecido en la siguiente normativa tributaria. La Ley 843, Decreto Supremo número 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que hace referencia a la declaración y pago del impuesto. El artículo 39, plazo y cierres de gestión, establece los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995, inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad. ¿Qué me dice la normativa tributaria? Que la empresa gomera, castañera, agrícola, ganadera y agroindustrial tiene una fecha de cierre, que tiene un ciclo económico. El ciclo económico de la empresa agrícola y ganadera es de 12 meses, igual que las otras empresas, porque comienza el 1 de julio y concluye el 30 de junio del siguiente año. Además, igual que otras empresas, tiene 120 días para presentar sus estados financieros. Ejemplo, aquí tenemos un inicio de gestión, 1 de julio del 2018. Como su ciclo económico es de 12 meses, va a terminar, ¿no es cierto?, sus actividades y las va a cerrar el 30 de junio del 2019. Igual que las demás empresas, está obligada a presentar los estados financieros y pagar el IUE. Por lo tanto, va a tener que presentar el 28 de octubre del 2019. ¿Dónde podemos encontrar esta información? En los talleres contables que se plasman en mi libro titulado Contabilidad Agrícola y Ganadera, donde ustedes pueden establecer una relación completa sobre los talleres contables, registros mayores, balance general, estado de resultados y otros propios del proceso de producción agrícola del algodón, la soya, el arroz, el café, la papaya, la quinoa y otros. Ahora voy a explicarles la óptica no empresarial. Para esta óptica sugiero preparar una hoja de costos de producción con el siguiente esquema. En el encabezado voy a tener los siguientes datos: el nombre de la organización, el título de la hoja de costos de producción y el nombre del cultivo, el periodo vegetativo y la unidad de medida. En esta hoja de costos voy a tener un contenido.
voy a exponer los activos fijos. ¿Qué tipos? Los biológicos productivos y los que no son productivos, como por ejemplo las propiedades agrícolas, los arrozales y las existencias de plantaciones. Aquí voy a establecer también los costos directos. Previo análisis, se clasifican todas las erogaciones que cumplan la condición de estar vinculadas al proceso de producción. ¿Qué significa que estar vinculadas? Significa estar implícitamente relacionadas. En la preparación de tierras, la siembra, donde voy a utilizar la semilla, la podsiembra y la cosecha. Como por ejemplo, la contratación de servicios, análisis de suelos, procedimientos matemáticos para determinar la cantidad de árboles y cosecha, alimentación, combustible, efectos climatológicos, etc. ¿Por qué razón? Porque todo ello constituye un costo. En mi análisis, a diferencia del anterior enfoque, yo considero las depreciaciones. Se depreciarán los activos fijos y activos fijos biológicos por el tiempo específico que dure el proceso de producción agrícola. En mi concepción personal, no se amortizan, considerando que la legislación boliviana establece claramente la diferencia de los bienes intangibles y tangibles, la misma que se detalla a continuación. Entonces yo estoy basando en esta normativa tributaria para poder depreciar no solamente los activos fijos que no tienen vida, sino también aquellos que lo tienen. La ley 843, en el decreto supremo número 24051, reglamento del impuesto sobre las utilidades de las empresas, en su artículo 27 dice, se admitirá la amortización de activos intangibles. Entonces, ¿a qué conclusión llego? De que nosotros en la empresa agrícola vamos a tener información sobre las propiedades agrícolas, sobre otros activos fijos como ser muebles y enseres, viviendas, alambrados, etcétera. Pero también vamos a tener en cuenta los activos fijos biológicos, pero que de ninguna forma se consideran activos intangibles. Más al contrario, son activos tangibles que se los puede tocar, se los puede ver, con la diferencia de que los activos fijos biológicos tienen vida, son seres vivos. También establezco la importancia de un costo financiero que es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque depende de la capacidad económica de la organización, que puede o no adquirir un préstamo para llevar a cabo la producción de un determinado bien agrícola. Es importante diferenciar la tasa activa de la tasa pasiva del sistema financiero en Bolivia, que aclara. Tasa activa o de colocación. Es la tasa que cobran las entidades financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales o empresas. ¿Qué significa eso? Que si mi organización no cuenta con el dinero para poder emprender un proyecto o para poder realizar el proceso de producción de un bien agrícola, necesita prestarse y para ello tiene que pagar una tasa activa. Diferente a lo que es la tasa pasiva o de captación, que es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de las cuentas de ahorro. Como por ejemplo, si ustedes revisan las páginas de internet de los bancos, van a establecer diferentes créditos agropecuarios de acuerdo a la oferta, de acuerdo a las necesidades del cliente. Para el Banco Mercantil Santa Cruz, un crédito agropecuario es un servicio financiero diseñado con el objetivo de apoyar e incrementar la producción agrícola pecuaria de pequeñas y medianas empresas. Se ajusta a los flujos de la actividad del productor. Y aquí nos establece un plazo, que es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque nos dice hasta 36 meses para capital de operaciones y 120 meses para capital de inversión.
También establece un pago de acuerdo a la estacionalidad de la actividad. Y aquí tenemos el desembolso. Para ello, he preparado para ustedes un ejemplo práctico, donde yo pueda demostrarles cuál es el efecto de los costos de producción, considerando las depreciaciones en un ciclo económico, considerando la depreciación solamente por el ciclo biológico que tiene el proceso de producción de determinado bien agrícola y también el costo financiero. Tengo en pantalla una práctica que vamos desarrollando en aulas. Es sobre la producción del arroz, ¿ya? Donde se pide un costo de producción. Es del Ingenio Arrocero El Pantanal. Para ello, nosotros podemos hacer la contabilidad y obtener el objetivo, que es el costo de producción. En este momento, ustedes están viendo de que el costo de producción por quintal en la producción de arroz es 101 bolivianos con 35 centavos. Que, ¿no es cierto?, va a afectar el margen de utilidad porque le voy a añadir una cierta ganancia para poder venderlo. ¿Cuál es la característica de este ejercicio? Que yo tengo una depreciación. En este caso, solamente tengo un activo fijo, que son los silos, almacenes y galpones, por un valor en libras de 50.000 bolivianos. Si multiplico por el porcentaje de la depreciación, tengo un costo anual de 2.500, que es el primer caso que les había comentado. Este importe va a afectar no solo mi balance general en la cuenta de depreciación acumulada, sino también va a afectar mi estado de resultados en la cuenta de depreciación. Pero vayamos a ver el efecto que tiene en la hoja de costos. Aquí tengo el título, la hoja de costos de un bien agrícola, el periodo del proceso de producción y la unidad de medida. ¿Qué es lo que propongo? Propongo exponer los activos fijos con los que cuenta mi organización. Propongo establecer los costos directos que están relacionados y que tienen una implícita relación con la producción del arroz, la depreciación y el costo financiero. Como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Aquí yo he transcrito prácticamente los datos de mi contabilidad. Tengo una depreciación anual, ¿no es cierto? Y tengo también un costo total de producción. Este primer caso es cuando yo expongo esa depreciación anual en los estados financieros. ¿Cuál es mi costo? Si yo considero el costo directo, tengo 101.350 bolivianos. ¿Cuánto he cosechado? 1.000 quintales. ¿Cuál es mi costo? 101,35, igual que mis registros contables. ¿Cuál es el segundo caso? Puede ser con una depreciación, ojo, según el periodo del proceso. Y en este caso, el periodo del proceso son 5 meses. ¿Qué significa eso? Que va a incidir en mi depreciación. ¿Por qué razón? Porque si ustedes realizan el cálculo aritmético entre la depreciación, que es 50.000 por 5%, por 5 meses dividido entre 12 meses, voy a tener una depreciación mensual de 1.041,67. Esto va a afectar mi costo. ¿Por qué razón? Porque si yo totalizo mi costo directo más la depreciación, voy a tener un importe total de 102.391,67. Que dividido entre la cantidad cosechada, voy a tener otro costo, que es 102,39. Ahora bien, vayamos a analizar un tercer caso. ¿Qué pasaría si yo incluyo mi depreciación mensual, pero que además voy a pagar un costo financiero por esos 5 meses? Lo propio, tengo un cambio, ¿no es cierto?, en mi costo total de producción, dividido entre la cosecha, voy a tener un costo mayor. Por esa razón, determinar los costos de producción, ¿no es cierto?, establecen un cierto análisis.
de la organización para poder enfocar los mismos y tomar una decisión. Para terminar, les voy a explicar el último enfoque, que es un enfoque argentino elaborado por el autor Martín Domínguez Luis en su libro Costos Especiales. ¿Qué nos dice? Si se considera que la teoría económica toma como elementos del costo a los factores naturaleza, trabajo y capital, se verá la analogía que hay entre tierra, mano de obra, así como máquinas y equipos utilizados en la explotación agrícola, según el siguiente esquema básico en este tipo de actividad, donde los factores y elementos del costo conjugan perfectamente. ¿Qué factores son importantes para el autor argentino? Nos dice la naturaleza. Y dentro de la naturaleza, la tierra, que podrán emerger costos en cultivo, en sembrado y en cosecha. También nos habla de un segundo factor que es el trabajo. Y aquí hace referencia al costo de la mano de obra, tanto de una forma directa como indirecta. Y finalmente nos habla de un factor que es el capital, donde considera a ciertos elementos, como es la maquinaria, el equipo, las viviendas, las mejoras, y yo añadí los activos fijos biológicos que no tome en cuenta el autor. Considera que es importante establecer un presupuesto agrícola. El presupuesto en las explotaciones agrícolas comprende las etapas tradicionales en toda elaboración y ejecución presupuestaria. En consecuencia, se distinguen los presupuestos de producción, inversión y resultados. Vayamos a analizar el presupuesto de producción. Detalla en forma separada cada una de las explotaciones con sus unidades de rendimiento: kilogramos, toneladas, quintales, arrobas, etc. Las unidades técnicas, que son las hectáreas, surcos o hileras, y su rendimiento, que sirve para el cálculo de la producción. Este presupuesto considera todos los elementos que influyen y caracterizan los puntos de cultivo, el sembrado y la cosecha respectivamente. En estas cuentas se reflejan los costos asignables o distribuibles en cada tarea de cultivo y cosecha, y los que corresponden a todos los conceptos fijos y variables. Vamos a analizar ahora el presupuesto de inversiones. Comprende todas las erogaciones necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola. ¿Cuáles son estas principales erogaciones? Y aquí nos habla de 5 conceptos. Lo que está entre paréntesis es un aporte de la docente que refleja la realidad de Bolivia. Aquí hablamos de una tierra sin mejoras, una tierra con mejoras, máquinas y equipos, activo fijo biológico y la tecnología, que tampoco lo toma en cuenta el autor, pero que es muy importante considerarlo porque también representa un costo, y muchas veces un costo elevado que va a afectar el costo total de producción. Cuando hablo de la tierra libre de mejoras, nuestra legislación es muy clara. El artículo 315, fijación del valor de mercado, dice: el valor de mercado de la tierra sin mejoras para posesiones clasificadas como medianas propiedades y empresas agropecuarias será fijado por la Superintendencia Agraria mediante dictamen técnico de valor de mercado por la totalidad de la superficie poseída. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque la tierra no tenga mejoras, tiene un valor en el mercado. Lo contrario sucede cuando, como empresario, como organización, yo decido hacer mejoras en el fondo. ¿Qué es el fondo? Es la tierra. Y para ello yo puedo realizar mejoras e inversiones en viviendas,
en galpones, en alambrados, en postas, en vallas, en sistemas eléctricos y en tinglados. Por lo tanto, eso también representa un costo. Si analizamos la maquinaria, también el Instituto Nacional de Estadística nos proporciona información sobre el número de maquinaria agrícola de todo tipo que utilizan los productores agrícolas en Bolivia. Y aquí podemos establecer que el que mayor se utiliza, por ejemplo, son las cosechadoras manuales, las segadoras o cortadoras, los equipos de fumigación, los arados de madera y otros. Cuando hablamos de tecnología, podemos establecer a los drones satelitales, que permitirán monitorear el cumplimiento de las normas. Las cosechadoras inteligentes, que son las SMART, no descansan y recorren milimétricamente cada fracción del terreno. Son manejadas por pilotos automáticos y modelos matemáticos que predicen la erosión del suelo. Tenemos la tecnología GPS, los sensores, los ordenadores y un sistema de análisis colocado en la nube de Internet para prevenir las plagas, como por ejemplo en la producción de uva, ¿no es cierto? Inclusive están ahí las cámaras de frío, que se ha requerido el año pasado, considerando que los productores de uva querían que se postergue la cosecha de la uva. Cuando hablamos de tecnología, tenemos que recordarnos de lo que ha ocurrido entre el 15 de diciembre de 2016 y el 18 de enero de 2017. Muchas poblaciones han sufrido escasez de agua. Y para ello, el Estado boliviano ha contratado una nave que ha dispersado yoduro de plata en agrupaciones nubosas. El componente provocó cristales de hielo que aumentaron la cantidad de agua, ¿no es cierto?, en Tunicondoriri, Milluni, Incachaca, Hampaturi y Ajuancota. Riesgos a los que está justamente que afecta a la producción agrícola. Vayamos con el inciso C, presupuesto de resultados. Incluye costos y beneficios a través de la elaboración de un esquema que es solo orientativo, ya que el presupuesto de resultados puede elaborarse por cada producto en forma separada, para un mejor análisis tomando en cuenta el lugar de producción. Y aquí tenemos datos de los ingresos brutos, donde se establecerá una producción por precio de venta de la cosecha. Tenemos menos los costos variables, una cantidad de factores aportados por su costo, que nos van a dar un margen de contribución. Si a ello le restamos los costos fijos, tendremos un beneficio de la explotación. Cuando hablamos del presupuesto de resultados, no debemos olvidar que los costos son distintos para los diversos productos y que es conveniente analizar cada producción de la explotación a través de sus costos efectivos y registrados para determinar la utilidad que se mide a través del rendimiento de los mismos. No siempre las unidades de labor, que son las hectáreas, tomadas sin criterio económico, son las más rentables en función de las inversiones realizadas. Para proyectar un estado con beneficios, se debe determinar el umbral de rentabilidad de cada producto a cosechar, para planear el mejor sistema de labor o tareas a realizar en la preparación del suelo y los cuidados culturales necesarios para lograr ese equilibrio. El autor toma en cuenta 3 presupuestos cuya probable erogación de gastos afectará los costos en la producción agrícola. Dentro de su análisis, excluye a la tecnología y a los activos fijos biológicos productivos, cuyo costo es alto y que debe formar parte del costo. Ya para finalizar, ¿no es cierto?, les voy a compartir con ustedes la conclusión de la investigación.
Como se puede observar en los 4 enfoques presentados, concluyo que no existe una regla general para establecer los costos de producción, que se los puede determinar desde diferentes puntos de vista, a través de la elaboración de presupuestos, tomando en cuenta el ciclo económico, el proceso de producción biológico, lugar de cultivo, ciclo vegetativo, variedad, los costos directos, los costos indirectos, las inversiones e imprevistos, así como los riesgos que conlleva la actividad agrícola no solo en Bolivia, sino también en otros países. En Bolivia, la agricultura enfrenta diversas amenazas de orden hidrológico, meteorológico o antrópico. Y en los últimos años, amenazas biológicas, como el ataque de la langosta eschistocerca cancellata en el departamento de Santa Cruz, la leprosis de los cítricos en el norte del departamento de La Paz, y la proliferación de la planta tóxica Quellu en Oruro, que han causado daños económicos en la producción agropecuaria y generan costos adicionales, que se los debe tomar en cuenta porque afectan el proceso de producción y la cosecha. Es importante reconocer la utilidad de elaborar los costos de producción. ¿Por qué? Mejora el sistema de información contable. Como ustedes han podido ver, nosotros hemos comparado la contabilidad con la hoja de costos de producción, que debería ser la misma, considerando que es elaborado en base a datos reales y concretos. Proyecta costos de producción para evaluar el impacto que tienen algunas erogaciones sobre ellos. Genera mayor productividad. Es un medio confiable y oportuno, útil no solo para las empresas agrícolas, también para las personas naturales, sucesiones indivisas y cooperativas empadronadas en el régimen agropecuario unificado, o que finalmente realicen actividades productivas sin necesidad de pertenecer a algún régimen impositivo, de acuerdo a la normativa tributaria vigente. Sabemos bien de que existen más de 500.000 unidades que se dedican a la producción agrícola. Obtiene mayores beneficios mediante la optimización de recursos. Innova frecuentemente la producción agrícola. Y para despedirme de ustedes, la producción agrícola debe cumplir el mandato establecido en la Constitución Política del Estado, logrando la soberanía alimentaria en beneficio de la población boliviana. Para ello existen 3 actores fundamentales: el Estado, el productor, organización o empresa agrícola y la sociedad. Estamos obligados a consumir lo nuestro, a emplear a los nuestros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Nos ha colaborado mucho y nos ha brindado un gran tema de exposición que no muchos lo habíamos visto. Bueno, yo sí lo vi con su persona cuando pasamos en 4º año. Bueno, y también invitar a todos los participantes que pueden realizar las preguntas en el chat, también a los de Facebook, que vamos a ir dando la respectiva lectura, o si alguien quisiera activar el micrófono, también puede levantar la mano. Bueno, licenciada, muchas gracias por participar en las jornadas virtuales de actualización de capacitación para el contador público organizado por la mesa directiva de 5º año. Quisiéramos darle este reconocimiento.
Muchas gracias. Bueno, licenciada, sí, tal vez no podamos estar hoy en el auditorio, no, lo que nos hubiera gustado realmente ahí estar, para entregarle en persona este reconocimiento, licenciada, porque usted es una gran profesional, una gran docente, y yo lo digo como alumno que pasé con usted, aprendí bastante. Y bueno, la, eh, muy agradecido, como le digo, con este pequeño espacio que nos ha dado para brindarnos ese conocimiento y esos enfoques que nos mostró. Creo que Silvia Eugenia quiere dar su palabra y le vamos a reactivar el Muchas, audio. sí, don Fabio, muchas gracias. Me siento realmente muy emocionada por sus palabras. Para mí también es un orgullo prácticamente pertenecer a la carrera de Contaduría Pública, ser una de las pocas mujeres que forman parte del plantel docente. Y bueno, ¿no? Trato de dar lo mejor de mí en cuanto a la investigación y a la producción intelectual, no solamente en materia agrícola, sino también en materia impositiva. Gracias nuevamente. Gracias, licenciada. La compañera Silvia Eugenia Mejillones, ¿puede hablar? Sí, sí, no sé si me escucha. Sí, Te escucho perfectamente, señorita. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me parece muy interesante la exposición. Quisiera hacer una consulta. Para el área agrícola, ¿cuáles serían los efectos que se deberían revelar o se deberían incluir en el proceso de costos, este tema que ha venido con la pandemia, el tema de contingencias? Correcto, ¿no? Bueno, prácticamente la pandemia afecta a la producción agrícola. ¿Por qué razón? Vamos a añadir costos, por ejemplo, de implementos de seguridad industrial, que en este momento todas las empresas, incluyendo la empresa agrícola, la está utilizando. Ese es un costo adicional que no estaba previsto, pero que hay que utilizarlo. Segundo, prever, por ejemplo, el efecto que tiene la ausencia de la mano de obra. Si algún trabajador, algún obrero, ya sea por jornal, ya sea por contrato, se ha ausentado por motivos de salud, bueno, esta ausencia es un costo. Tercero, seguramente el proceso de producción tampoco va a ser el mismo, considerando de que ha habido, ¿no es cierto?, una ausencia temporal de trabajadores y la falta y escasez de algunos insumos que se importan. Gracias, licenciada. Bueno, en el chat, saludos, licenciada, de exalumnos que la saludan y le dicen muchas gracias, licenciada. Y también de alumnos actualmente que le están diciendo muchas gracias y muy bonita la conferencia, excelente conferencia. Gracias. También vemos el apoyo por parte de Facebook, licenciada. Ahí vemos que varios estudiantes. Me siento muy halagada, Fabio. Muchas gracias. Ya, licenciada. Bueno, licenciada, creo que ya no tendríamos más preguntas. Y para ir dando fin de sesión, licenciada, nuevamente realmente quedamos eternamente agradecidos. Yo lo digo a nombre tanto de quinto año como de la mesa directiva de quinto año por habernos colaborado, licenciada, y brindarse para estos temas que son de capacitación y de conocimiento, y que es una de las mejores formas de festejar estos 50 años. Muchas gracias, licenciada. Gracias nuevamente a ustedes, gracias por su presencia, ¿no? Por escuchar lo que nos apasiona a muchos docentes, que es la investigación, que es el cambio, que es la innovación, y deseo realmente a todos los futuros profesionales y a los profesionales éxitos. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias por la participación, ¿no? Y esperamos lanzar muchas más jornadas, mucho más adelante, y esperamos su participación de usted, licenciada. Por supuesto que sí. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos humildes conocimientos. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias también a todos los que nos han seguido por Facebook y por Zoom, y los esperamos. Y también, licenciada, como dijo mi compañero, esperamos contar con usted en un próximo evento que vamos a realizar. Claro que sí. Muy buenos días a todos y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.